Imagínese, bajo uno de los hoteles más lujosos del Imperio ruso, un secreto tan inquietante que fue meticulosamente borrado de todos los registros. Histórico. ¿Qué harías si supieras que debajo de los pisos de mármol y candelabros dorados del mítico Hotel Metropol, hay algo capaz de sacudirlo todo? ¿Crees que conoces nuestra historia? En 1900, cuando los vientos helados los Urales cortan como una cuchilla, un equipo de trabajadores contratados para instalar nuevos. Las tuberías en el sótano del hotel en construcción hicieron un descubrimiento que nunca debería haber sido. Salir a la superficie. Lo que empezó como un día normal de trabajo, reforzando las bases de aquella joya arquitectónica, convertida en una pesadilla tan aterradora que las autoridades se apresuraron a guardar silencio. Pero aún quedan rastros de esta verdad. Ser encontrado, si sabes dónde buscar. Esta no es una historia para los débiles de corazón. Si crees que algunos es mejor dejar las verdades enterradas bajo el peso del tiempo, tal vez deberías dejar de hacerlo. Para leer ahora mismo. Pero si eres de los que creen que la verdad debe ser revelado, no importa lo terrible que sea, entonces continúa. En los archivos de la Cancillería Provincial de Ekaterimburgo, en el marco de un proceso marcado solo como caso 271, se conserva un informe del ingeniero jefe Nikolai Petrovich Demidov, fechado el 17 de noviembre de 1900. La mayoría de el documento trata detalles técnicos de la obra, costes de materiales y mano de obra. Pero en la página 43, un párrafo rompe con el lenguaje seco y burocrático del resto del libro. Texto, sobre el incidente en el ala norte del sótano, tras el derrumbe de un muro que separaba el área de construcción de los antiguos cimientos, el equipo de Iván Stepanovich descubrió una cavidad no registrada en ninguno de los proyectos. Después de una inspección preliminarmente, el espacio se asemeja a un pozo con una estructura atípica, que se extiende muy por debajo del nivel freático. Los trabajos en este sector han sido suspendidos hasta nuevo órdenes. Solicito que un especialista en hidrología y un representante de la policía debe redactar un informe oficial. ¿Qué vio el ingeniero Demidov en ese pozo de forma extraña? ¿Por qué era necesaria la presencia de la policía? ¿Y por qué, después de este informe, no hay más? ¿No se menciona este descubrimiento en los documentos oficiales? La respuesta apenas comienza a surgir décadas después, en 1967, cuando, durante una renovación en el Hotel Ural, antes Metropol, los trabajadores rompieron accidentalmente una pared sellada en el sótano. Segundo testimonios no oficiales de la época, lo que encontraron allí fue tan impactante que las autoridades inmediatamente clasificaron el lugar como confidencial y llamaron a los agentes de seguridad KGB. Uno de los electricistas implicados, Georgi Vassilievich Korneev, aceptó años más tarde dar una declaración, pero solo con la condición de que su nombre sea cambió y la grabación solo se publicó después de su muerte. He aquí un extracto de su discurso. Grabado en 2000, estábamos instalando cableado nuevo en el sótano cuando Sasa, un chico del equipo, perforó accidentalmente una pared de ladrillos. Al principio nada más, solo un vacío detrás del muro. Pensamos que era una vieja tubería de agua. Ventilación. Pero cuando alumbramos la linterna. Dios mío, todavía siento piel de gallina. No era un pozo cualquiera. Los pozos se utilizan para sacar agua, ¿sabes? Eso fue otra cosa. Imagine un eje circular que desciende tan profundamente que la luz de la linterna no puede alcanzarlo. Llegó al fondo. Pero eso no fue lo peor. En las paredes, una escalera de caracol, tallada en piedra. Y en los escalones, símbolos. Ni letras rusas, ni números, pero marcas distorsionadas, como las que se ven en las iglesias, solo que incorrectas, retorcidas. Y el olor. Nunca olvidaré ese olor a cripta vieja, mezclado con algo químico. Metálico. Nos prohibieron estrictamente hablar de lo que vimos. Al día siguiente.
Llegaron hombres trajeados y nos interrogaron uno por uno. Posteriormente aislaron la zona. Transferidos a otros sectores y, una semana después, cuando regresamos al sótano, ya estábamos. Había un muro de hormigón, más grueso que el original. Nunca más. Ni siquiera hablamos de eso entre nosotros. Curiosamente, Korneev murió 3 meses después de esta declaración, víctima de un derramar. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero el mismo accidente ocurrió con otros 2 miembros de ese equipo en el mismo año. La siguiente pista llegó en 2000, cuando el historiador Andrei Kameniev, digitalizando archivos de la antigua NKVD de Sverdlovsk, encontraron un documento extraño, fechado del 8 de diciembre de 1937, relato del interrogatorio de Vasily Ignatievich Khmelevsky, exgerente del Hotel Metropol entre 1910 y 1917. Detenido bajo el cargo estándar de actividades contrarrevolucionarias, Khmelevsky fue presionado sobre reuniones secretos en los sótanos y un objeto especial escondido allí. Extracto del interrogatorio. Habla de las reuniones clandestinas en los sótanos de los hoteles. Ya dije que no conozco ninguna reunión. El sótano solo se utilizó para almacenamiento y la caldera. Mientes. Tenemos constancia de que, entre 1912 y 1916, el ala norte albergó reuniones periódicas de la sociedad Raisin Star. ¿Quién fue parte de ello? Yo, solo seguí órdenes del señor Rebusinsky. Era el principal inversor. Si él y sus invitados bajaban al sótano, no era asunto mío preguntarlo. ¿Qué sabes de los experimentos realizados en el lugar conocido como El Pozo? Lo juro por Dios, nunca bajé allí. Estaba estrictamente prohibido incluso acercarse a él. Lo único que sé es que una vez al mes llegaba gente, algunos de Petersburgo, otros incluso desde el extranjero. Pasaban la noche, a veces 2 días, y se marchaban. Una vez escuché. Grita, pero juro que no tengo idea de lo que estaban haciendo. Describir la estructura del pozo. ¿Para qué se utilizaban las plataformas circulares? ¿Diferentes niveles? No sé. Nunca he visto estas plataformas. Solo escuché a los empleados susurrar que el pozo era más profundo que el de las minas locales y en el fondo había una habitación. El señor Rebusinsky lo llamó el Salón del Despertar, pero no se sabe qué significa eso. Tengo la más mínima idea. El interrogatorio continuó durante horas, pero Khmelevsky no reveló nada más. Según los registros, fue condenado a muerte y ejecutado el 23 de diciembre de 1937. Pavel Pavlovich Rebusinsky, mencionado en el proceso, fue un poderoso industrial y banquero de Moscú, uno de los hombres más ricos de la era pre-revolucionario. La versión oficial dice que emigró después de la revolución y murió en París, en 1924. Sin embargo, hay quienes dudan. Fuentes fiables revelan que Rebusinsky no era solo un magnate industrial, pero también una figura profundamente involucrada en los círculos ocultistas de la élite rusa de la época. Su fascinación por la teosofía y el espiritismo, tendencias que florecieron entre los poderosos del imperio, fue mucho más allá de la mera curiosidad intelectual. Más intrigantes, sin embargo, son las cartas personales del industrial, conservadas en los archivos del Estado ruso, dirigida a un enigmático profesor Werner von Heidegger, de Viena. En estas misivas, fechadas en 1912, Rebusinsky describe con entusiasmo una proyecto en los Urales y una oportunidad única para romper el velo entre mundos. En una de las cartas, escrita en marzo de ese año, le confiesa al maestro: estimado colega, me complace informarle que los trabajos preparatorios sobre el objeto han sido completados. La solución arquitectónica que propusiste resultó ser excepcionalmente eficaz. La resonancia se logra incluso con una fuente de alimentación mínima. Energía. Las pruebas preliminares superaron incluso las expectativas más descabelladas. Ahora entiendo por qué los antiguos eligieron estas proporciones geométricas para sus templos. Sin embargo, debemos registrar ciertas dificultades con el personal local.
Dos trabajadores, que presenciaron el último experimento, presentaron signos de trastorno mental grave. Uno todavía no puede hablar, solo murmura palabras en un idioma desconocido. El otro se quitó la vida dejando una nota. Con la repetida frase, miran desde dentro. Hemos redoblado las medidas de seguridad. Ahora, solo los miembros de confianza de la hermandad tiene acceso al sitio. Lo espero, al igual que el Conde T, hasta el 15 de abril. La preparación para el ritual principal avanza según lo planeado. Si tenemos éxito, nuestros nombres no quedarán escritos en la historia con tinta, sino con la sangre del Creacie. ¿Quién era este misterioso profesor Bonneidegger? Sin expediente académico. Los vieneses de la época mencionan su nombre. Sin embargo, en 1928, su huella reapareció en publicaciones ocultistas europeas como autor de un tratado titulado Geometría de espacios ultraterrestres y métodos para alcanzarlos, impreso en circulación tan restringida que ningún ejemplar sobrevive. Aún así, el catálogo de la Biblioteca Vaticana enumera la obra en la sección Librorum Prohibitorum, libros prohibidos. ¿Coincidencia? ¿O una pista de que esa investigación tocaba algo tan peligroso que incluso la Iglesia? ¿Preferiste borrarlos de tu memoria? Estos fragmentos dispersos podrían haberse perdido para siempre como meros curiosidad histórica, si no fuera por un incidente ocurrido en el año 2000, durante la renovación del Hotel Ural, antiguo Metropol. Según el informe oficial, un derrumbe en el sótano mató a 2 trabajadores y a un ingeniero, atribuido a defectos ocultos en la mampostería y humedad excesiva. Pero el testimonio de Igor Lebedev, conductor de ambulancia llamada a la escena, pinta un cuadro mucho más siniestro. Nos llamaron alrededor de las 3 de la madrugada, una hora extraña para los trabajos de construcción. Cuando llegamos, había caos, evacuación, policía, hombres trajeados que claramente no estaban. Eran trabajadores. Al principio nos pararon diciendo que era demasiado tarde, que ya todos sabían. Estaban muertos. Pero luego nos dejaron llevarnos los cuerpos. Lo que vi ahí abajo, no. Fue un colapso común. El muro no se había derrumbado hacia adentro. Ella parecía haber sido vuelta del revés, como si algo la hubiera succionado de adentro hacia afuera. En 15 años de SAMU, vi muchos accidentes, pero eso desafió la física. Y los cuerpos, sin heridas visibles, pero con expresiones de terror tan profundas que todavía. Guarida. El ingeniero, un hombre mayor, sostenía un objeto en la mano. Extraño, una moneda o un medallón antiguo. Uno de esos hombres de traje nos lo arrebató de los dedos antes de que pudiéramos siquiera meterlo en el bolso. Nos vimos obligados a firmar términos de confidencialidad, con la excusa de la seguridad nacional. ¿Pero qué? ¿Qué secretos podría contener un sótano abandonado? Una semana después, el lugar estaba completamente renovado. Los sótanos estaban reforzados con hormigón, algunos simplemente sellados. Oficialmente, fue una medida estructural. Pero los ingenieros que trabajaron en el sitio comentaron, extraoficialmente, que esas obras no tenían ningún sentido técnico. Aún más inquietante, en los 12 meses posteriormente, 5 personas vinculadas a la reforma murieron en circunstancias sospechosas. 2 por accidente automovilístico, 1 por infarto y 2 por suicidio. Incluido el propio Lebedev, quien, según los informes, se había arrojado desde la ventana de su apartamento, borracho. Excepto que, como atestiguan sus colegas, apenas bebía, debido a problemas hepáticos. ¿Qué había realmente enterrado en los sótanos del Metropol? ¡Qué bien fue ese! Capaz de atraer la atención de los hombres más ricos de la Rusia imperial y de inspirar un terror tan visceral en cualquiera que se atreviera a acercarse. Las respuestas podrían haber sido enterrado bajo capas de hormigón y secreto, si no fuera por un descubrimiento casual en 2000, durante la proyección de archivos del Museo Regional de Historia de Sverdlovsk.
Entre los documentos considerados sin valor, encontró la empleada Elena Sokolova. Un álbum de fotografías de los años 1900 a 1912, con el escudo de armas de la familia Demidov. Estampado en la portada, los mismos magnates de la metalurgia que dominaron el Ural. La mayoría de las imágenes representaban escenas banales de la época, retratos familiares, vistas de sus propiedades. Pero en las últimas páginas, algo diferente. Fotos de un espacio. Bajo tierra, una cámara circular con altas bóvedas y, en el centro, una estructura que parecía un pozo o pozo vertical. En una de las imágenes, un grupo de hombres. Frake observó el interior de esa abertura, sus rostros ocultos por la perspectiva. Nodo. Atrás, una nota a lápiz. Prueba del aparato de Steinbach. Profundidad de respuesta, 73 Saceni, 155 metros. Presente, KNG Ersky, profesora Federa Graftea. La firma ilegible terminaba en Midov. Pero la foto final fue la más inquietante. Un primer plano del pozo, un túnel perfecto. Descendiendo en espiral hacia profundidades que la lente no podía capturar. En él. Bordes, símbolos grabados, algo entre runas y letras griegas, pero no. No correspondía a ningún alfabeto conocido. En el reverso, una sola frase, escrita en apurarse. Ellos respondieron: Dios, ten piedad de nosotros. Y luego, cuando Elena Sokolova informó de su descubrimiento a la dirección del museo, el álbum fue inmediatamente confiscado por agentes del FSB para análisis experto, y nunca. ¿Pero volvió? Un mes después, a pesar de sus 20 años de impecable servicio, Sokolova fue despedida con el pretexto de reestructuración de personal. ¿Qué pasó con ella después de eso? Oficialmente, nada más que rumores. Los colegas afirman que ella se mudó a Tyumen para quedarse con familiares. Los intentos de contactarla para esta investigación fueron en vano, el domicilio registrado no correspondía a nadie, y el número de teléfono está desactivado. Pero antes de desaparecer del radar, Sokolova compartió detalles cruciales con ella. Amiga íntima, Irina Makova, también empleada del museo. Y fue a través de Makova que surgió un fragmento aún más siniestro de esta historia. Según ella, Sokolova había tomado fotos de las páginas del álbum con su celular, incluida esa última imagen del pozo. Ella me mostró las fotos esa noche mientras tomábamos el té. En su cocina, recuerda Makova, con la voz aún temblorosa. Estaba eufórica, hablando de un descubrimiento histórico. Pero entonces hizo zoom en una de las fotos, y todo ha cambiado. En el fondo del pozo, donde la escalera de caracol se perdía en la oscuridad, algo, o alguien, levantó la vista. Una figura casi humana, pero distorsionada, ojos, mandíbula desproporcionada y dislocada, como si la cara hubiera sido estirada por fuerzas invisibles. Él sabía que estábamos mirando, insiste Makova. No fue un foto antigua. Era como si esa cosa nos estuviera viendo ahora a través de la pantalla. Como si el tiempo no existiera allí. Sokolova envió las imágenes a Makova por correo electrónico. Al día siguiente, los archivos eran corruptos. Cuando llegaron los agentes del FSB para confiscar el álbum, Sokolova intentó mostrar las fotos en su teléfono celular, pero ya no estaban en la galería. Aunque ella juró que no los había borrado. Después de eso, Lena cambió, confiesa. Makova dijo que escuchó pasos en la noche, que sintió que alguien respiraba afuera de tu habitación. Una vez se despertó gritando que ellos estaban en la habitación. Pensamos que era paranoia, hasta que ella desapareció. La última conversación entre ellos fue por teléfono. Sokolova susurró algo incomprensible: me encontraron por la foto. La llamada se cortó. Desde entonces. Silencio. La historia del pozo pudo haber muerto allí, enterrada en los oscuros archivos de la historia uraliano. Pero en 2015 algo respondió.
En marzo de ese año, una cuenta anónima creó un grupo en las redes sociales, llamada Hermandad del Pozo. La descripción era puro enigma, para aquellos que escucha el llamado desde lo más profundo. Lo recordamos. Nos preparamos. Espiral se desarrolla. El grupo estaba cerrado, con solo 17 miembros. Las publicaciones, cuando existieron, consistían en símbolos idénticos a los grabados en las paredes del hoyo y extractos de textos ocultos olvidados. Hasta que el 21 de diciembre, día de solsticio de invierno, apareció una imagen, el Hotel Metropol, con el título, Los portales están listos para abrirse nuevamente. 2020, el año del reencuentro. 3 días después, el grupo fue excluido sin explicación. Perfiles de miembros borrados o revelados como falsos. Pero quienes se atrevieron a investigar pagaron una precio. El periodista independiente Maxim Klimov, conocido por su blog de misterio histórico, fue uno de ellos. En su última publicación, escrita apresuradamente, describió pesadillas recurrentes, archivos que se abren en su computadora y, finalmente, la aparición de un objeto en su escritorio, una moneda antigua, o medallón, con una espiral grabada. Alguien o algo está aquí. No continuaré con esto. Investigación, escribió. Algunas verdades deben permanecer enterradas. El blog nunca más se actualizó. Oficialmente, Klimov se mudó a Kazajstán en abril de 2016. Los amigos aseguran, nunca mencionó tal plan. Y luego llegó el 2020. El antiguo Hotel Metropol, ahora conocido como Hotel Ural, estaba marcado para renovación total debido a su deplorable estado. El proyecto preveía un sellado completo de los sótanos con losa de hormigón, eliminando cualquier rastro del pasado. Las obras comenzaron en marzo, pero la pandemia las interrumpió. Cuando regresaron en junio, encontraron algo imposible, el concreto recién vertido había se partió formando un círculo perfecto, formando un cráter de 2 metros de diámetro. Nodo. En el centro, un pozo, idéntico al de las fotografías de 1908, descendía a las entrañas de la Tierra. Un ingeniero que inspeccionó el sitio, y solicitó el anonimato, describió lo que sucedió con voz ronca, no fue una avería normal. Los bordes fueron cortados con precisión. Cirugía. Bajamos una cámara con 50 metros de cable, y se acabó el cable. Nunca vimos el fondo. Aún peores fueron los sonidos captados por el micrófono, un zumbido pulsante, rítmico, como si algo estuviera respirando allí abajo. Un técnico que escuchó la grabación sufrió una crisis nerviosa y fue trasladada de urgencia al hospital. Al día siguiente, agentes del Ministerio de Emergencias, sin identificación clara, confiscaron todas las grabaciones y equipos. Los trabajadores fueron reubicados. El pozo fue sellado nuevamente, pero esta vez con algo más que concreto. La reforma fue cancelado. El edificio, abandonado. Hoy, el Hotel Ural permanece cerrado, rodeado de revestimientos metálicos y carteles de advertencia. Peligro de derrumbe. Pero por la noche, los vecinos juran que oyen golpes desde debajo de la tierra. Un ritmo lento. Persistente. Como si algo estuviera contando los números. Días. ¿Y lo peor? En 2020, año marcado por la Hermandad do Poco, 17 personas, el mismo número de miembros del grupo desapareció en la región de los Urales sin dejar huellas. Todos tenían algo en común, en los días previos a su desaparición. Buscaron en línea Eje Espiral o Hotel Metropol 1908. La espiral aún se está desarrollando. Y esta vez no parará. Hoy en día, el antiguo Hotel Metropol permanece abandonado, rodeado por una valla. Alambre de púas con carteles de advertencia, peligro de colapso. Pero los lugareños juran que en las noches sin luna todavía bailan luces parpadeantes entre las ventanas rotas.
Y que detrás de la valla resuenan sonidos metálicos, como si las máquinas invisibles continuaran funcionando, décadas después de que el último huésped hubiera izquierda o entró. Entonces, ¿qué se esconde detrás de los cimientos del hotel? Para entenderlo, hay que retroceder no décadas, sino siglos, mucho antes de que el acero de Demidov forja el destino de los Urales. En el lugar donde el Metropol construyó sus torres existió, desde mediados del siglo XV, propiedad de la dinastía Demidov, una de las familias industriales más poderosas de Rusia. En el archivo familiar, hoy conservado bajo llave en el archivo histórico Estado ruso, hay registros inquietantes. La mansión fue construida sobre él. Ruinas de un capiche, un santuario pagano anterior a la llegada de los primeros colonos rusos. En una carta de 1752, dirigida a un pariente, el patriarca de la familia Prokofiev Demidov describe lo que sus trabajadores encontraron al cavar el cimientos. Piedras extrañas cubiertas de inscripciones, a diferencia de cualquier alfabeto ruso o tártaro. Los Mansi, pueblos indígenas locales, retrocedieron aterrorizados al verlos. Juraron que el lugar fue maldecido por sus chamanes ancestrales, que había una puerta al mundo inferior, de donde emergen los espíritus devoradores. Ignoré tus supersticiones y les ordené que continuaran con el trabajo. Las piedras, sin embargo, las guardé para mí. Colección de antigüedades. Pero lo peor vendría después. En 1767, un informe del administrador de la fábrica de Demidov revela que, en el sótano de la mansión, se descubrió una cavidad no cartografiada, un eje en espiral, tallado sobre la roca, con una escalera que descendía en círculos perfectos, como dibujada por manos no humanas. Los trabajadores que se atrevieron a bajar reportaron aire helado, provenientes de las profundidades, y sonidos, algo entre murmullos y golpes rítmicos, como si algo estaba subiendo. Uno de ellos, Efim Kozebnikov, deliraba repitiendo una y otra vez, suben por la espiral. Saldrán. ¿Saldrán? Demidov ordenó sellar el pozo con mampostería. Y nadie habló sobre él. Pero los muros no frenarán lo que no se debe frenar. En 1829, ya bajo el control de otra rama de la familia, la mansión fue escenario de un incendio. En la noche del solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Oficialmente, 6 personas. Murió, incluido el propietario, Nikolai Demidov. Los cuerpos fueron encontrados en sótano, alrededor de una estructura circular que parecía un pozo. El informe médico, sin embargo, no mencionó quemaduras ni asfixia. Todos tenían órganos internos. Desgarrado, como por una fuerza invisible. Los ojos, dilatados hasta casi reventar. Tímpanos rotos, como si hubieran escuchado algo más allá de los límites de la cordura. Después del incidente, la propiedad estuvo abandonada durante décadas. Hasta que, al final de siglo XIX, fue adquirido por un consorcio de industriales moscovitas encabezados por Pavel Rybushensky. ¿El plan? Construye allí el Hotel Metropol, símbolo de la modernidad. Pero, al cavar los cimientos, los trabajadores encontraron nuevamente el pozo. Lo mismo que afuera. Sellado un siglo antes. ¿Cuál era esa estructura? ¿Un edificio de una civilización olvidada? ¿Una formación natural distorsionada por manos humanas, o por algo más? ¿Y qué hace? Hermandad de la Estrella Naciente, sociedad secreta que reunió a la primera élite rusa del siglo XX, ¿tuvo eso que ver con eso? Una pista se encuentra en los diarios de Alexei Nikolayevich Tolstoy, el famoso escritor, quien al final resultó que investigó el caso. En un cuaderno de 1927, anota detalles de una reunión con un tal profesor K, presunto exmiembro de la hermandad. Segundo, según el profesor, el grupo era una secta ocultista fundada en el siglo XIX por aristócratas y científicos europeos obsesionados con los portales dimensionales. Creían que algunos lugares de la Tierra,
como los Urales, eran puntos débiles entre mundos. Y que el pozo. Debajo de la mansión de Midov había una de esas puertas, construida no para el agua, sino para algo que viene desde abajo. Establecieron contacto, escribió Tolstoy, citando al profesor. Pero lo que subió no eran dioses ni maestros ascendidos. Era algo viejo. Algo que vio nuestro mundo como una despensa. Y que, una vez invitado, no se marcharía. El último gran ritual de la hermandad tuvo lugar la noche del 21 de diciembre de 1916. Nuevamente en el solsticio. Esta vez algo salió mal. Muy mal. Los participantes murieron en agonía o se volvieron locos. Uno de los supervivientes, antes de suicidarse, le susurró al profesor K, no son sonidos. Son voces. Y están aprendiendo a hablar. Después de la revolución de 1917, el Metropol fue nacionalizado. El pozo, olvidado. Hasta en 1937, la NKVD, la policía secreta de Stalin, mostró interés en el sitio. Poner. ¿Qué? La respuesta puede estar en los archivos de la KGB recientemente desclasificados. En 1938, el edificio albergaba una instalación secreta, el objeto 17. Allí, los científicos soviéticos llevaron a cabo experimentos con frecuencias sonoras capaces de alterar la psique humana y, según los rumores, intentaron comunicarse a través de barreras dimensionales. Los registros se sellaron en 1941, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Pero una nota, escrito a mano en los márgenes de un informe, dice, el sujeto 5 no debe ser liberado. Ya no es humano. Él escucha cosas. Los documentos ultraconfidenciales, marcados con el sello, revelan que el cierre del objeto 17 se justificó por efectos. Garantía impredecible que representaba una amenaza inminente para el personal y población circundante. ¿Pero qué escondían estos eufemismos burocráticos? La respuesta se encuentra en las memorias del físico Victor, publicadas en una edición restringido en los años 90, casi clandestino, como si el propio autor temiera la consecuencias de sus revelaciones. Kolesnikov describe en sus páginas lo que su equipo descubrió en las profundidades de ese pozo, las ondas sonoras de frecuencias específicas, generadas por nuestro equipo, no se atenuó al cruzar las capas terrestres, como se esperaba. Para todos los cálculos. Por el contrario, se amplificaron mutuamente, rebotando en él. Paredes de esa estructura anómala, como si tuviéramos eco de algo que no era. Debería existir. Peor aún, estas ondas reflejadas trajeron consigo una modulación adicional, una distorsión que no podía explicarse por interferencia natural. Era como si alguien, o algo, estaba respondiendo a nuestras señales. Cuando comenzaron a descifrar estas respuestas, los resultados fueron tan inquietantes que la dirección del proyecto ordenó la terminación inmediata de los experimentos. Kolesnikov se niega a reproducir el contenido íntegro de estos mensajes en sus escritos. Incluso décadas después. Hasta el día de hoy me niego a repetir lo que se dijo. Baste decir que contenía información que ningún ser humano en la Tierra podría conocer en temporada, y predicciones. Predicciones que, lamentablemente, se cumplieron en las décadas siguiente. El último experimento, realizado en junio de 1941, una semana antes del inicio de la Gran Guerra Patria, terminó en catástrofe. Al intentar instalar un resonador de alta potencia para amplificar la señal, una ola de fuerza incomprensible estalló desde las profundidades del pozo. El equipo fue destruido. 3 investigadores murieron. En ese momento, sus cuerpos fueron encontrados con los mismos patrones de lesiones que las víctimas del incidente de 1829, órganos internos destrozados, globos oculares explotados, como si había sido sometido a una presión imposible. Después de eso, el objeto 17 fue sellado. El acceso al pozo fue bloqueado con hormigón
armado y sellado con placas de acero. Se sintió como el final. Pero, como sabemos, 1967 y 2000 trajo nuevos incidentes vinculados a esa maldita estructura. Y cada vez, siguieron. Si muertes inexplicables, desapariciones y un patrón siniestro, personas conectadas. De alguna manera, al pozo. Hay indicios de que el interés por él nunca cesó. Un informe de la Comisión de Fenómenos Anómalos de la Academia de Ciencias de la URSS, de 1983, menciona una anomalía geoacústica en la región de los Urales, posiblemente relacionada con estructuras geológicas inusuales. El documento fue clasificado, y su contenido completa sigue siendo inaccesible. Pero incluso este fragmento sugiere que los soviéticos continuaron estudiando el fenómeno, pero con otros nombres, otras disfraces. Con el colapso de la URSS, muchos proyectos secretos fueron abandonados o congelados. Por falta de fondos. Sin embargo, en la década de 2000, con el surgimiento de una nueva administración y mejoramiento económico, algunos de ellos podrían haberse reactivado. ¿Podría ser esto lo que explica la actividad sospechosa en torno al antiguo Hotel Metropol en últimos años? ¿Quién estaría detrás de esto? Estructuras oficiales, investigación continua. ¿Comenzó en la era soviética? ¿O una nueva encarnación de la Hermandad de la Estrella? Ascendente, decidida a completar lo que sus antepasados comenzaron hace más de ¿un siglo? La respuesta puede estar relacionada con otro fenómeno alarmante. En los últimos años, se han registrado anomalías geoacústicas en todo el mundo, sonidos extraños que llegan desde el subsuelo, pulsos electromagnéticos inexplicables, distorsiones locales en el campo magnético. La mayoría de estos eventos ocurren cerca de puntos geográficos específicos. Muchos de ellos, coincidentemente, son sitios de antiguos sitios culturales o zonas históricas de actividad paranormal. El profesor del MIT Thomas Higgins propuso recientemente una teoría audaz. Existencia de una red global de resonadores geoacústicos, naturales o dispositivos artificiales capaces de amplificar y transmitir ciertos tipos de vibraciones energéticas a través de la corteza terrestre. En su artículo, Higgins advierte, si tal red existe, la activación de un solo nodo podría desencadenar una reacción en cadena en todos otros y adivina qué región está en tu lista de posibles nosotros. Los Urales. ¿Coincidencia? ¿O la ciencia moderna finalmente está rozando la superficie de una conocimiento que las civilizaciones antiguas y las sociedades ocultas dominaron hace siglos? El caso es que la historia del pozo bajo el Hotel Metropol sigue siendo una de las el más oscuro e inquietante de los Urales. Y, según todos los indicios, esta historia sigue no terminado. Al solicitar una posición oficial sobre el estado actual del edificio y los planos para restauración, recibimos una respuesta vaga y formal: la propiedad está en situación de riesgo y fue prohibido hasta que se realizaran los exámenes técnicos. Todo. Las actividades en el lugar están suspendidas por razones de seguridad. Pero los vecinos cuentan otra versión. Por la noche siempre hay movimiento en el interior, revela un empleado de una tienda vecina. ¿Quién solicitó el anonimato? Llegan autos sin matrícula, se escuchan generadores encendidos, a veces los destellos provienen de las ventanas del sótano. Y en los últimos meses, las cosas se han puesto peor. Los celulares pierden señal. Los dispositivos electrónicos fallan sin motivo alguno. Reportar dolores de cabeza repentinos, zumbidos en los oídos, síntomas que desaparecen tan pronto como se alejan del edificio. Y luego están las desapariciones. 16 personas, la mayoría jóvenes de entre 18 y 30 años, muchos de ellos estudiantes. Desapareció a pocas cuadras del antiguo hotel en los últimos 10 meses. 1. Número 5 veces mayor que el promedio de la ciudad. Las autoridades descartan cualquier conexión con el edificio abandonado, atribuyéndola casos a fugas voluntarias, accidentes o delincuencia común. Pero los miembros de la familia, las víctimas, no lo creen.
Mi hija desapareció hace 3 meses, dice Sergeevna, madre de uno de los jóvenes. Era estudiante de historia y escribía investigaciones sobre arquitectura industrial de los Urales. Una semana antes de desaparecer me dijo que había encontrado documentos. Cosas interesantes sobre el Hotel Metropol y que fui allí solo para ver el edificio desde fuera. Se apagó casa y nunca regresé. La policía dice que, y la policía insiste en una versión que no convence a nadie, que probablemente ella huyó con algún joven, como si fuera un erudito dedicado, que vivía inmerso en libros e investigaciones, era capaz de abandonarlo todo sin decir una palabra. Mi hija no tenía novio. Ni siquiera tuve tiempo para eso, dice con voz. Sentimiento tembloroso de quien ha agotado toda esperanza en las instituciones. Ella me dijo. Todo. Si te fueras, me lo habrías avisado. Y no desapareció, desapareció. Como esto. Los demás. Todos tenían algo en común, el interés por ese lugar. Maldito. Las autoridades tratan a las familias como alarmistas o locos. Pero los estándares son innegable. Al menos 7 casos documentados vinculan a los desaparecidos con el Hotel Metropol, ya sea a través de investigaciones académicas, como en el caso de la hija de Elena, o a través de curiosidad macabra. Un estudiante de arquitectura desapareció después de visitar el lugar para fotografiar la fachada decadente. Un periodista independiente, que investigó rumores sobre actividades clandestinas en el edificio, dejó de atender llamadas después. Concierte una reunión con una fuente anónima cercana. Un par de turistas. Fascinado por las leyendas urbanas, publicó en las redes sociales un selfie frente a la entrada sellado del hotel, y nunca más fue visto otra vez. Oficialmente no hay ninguna investigación. Extraoficialmente, algo se mueve en las sombras. Fuentes dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que hablan bajo condición de anonimato. Por temor a represalias, confirma lo que las familias ya sospechaban, hay una fuerza. Tarea no revelada que analiza las desapariciones. Y una de las líneas de investigación, según estos informantes, apunta a algo mucho más allá de los delitos comunes. Hay evidencia de que una organización con características de culto opera en la región de Viejo Hotel, reveló un policía que prefirió no identificarse. Se reunieron. Se llaman a sí mismos, algo así como Hermandad del Pozo. No es él. Es la primera vez que grupos como este aparecen aquí, pero este es diferente. Diferente porque, a diferencia de los excéntricos que practican magia negra en los sótanos, este círculo parece tener resultados. Los testigos describen rituales nocturnos con velas, cánticos guturales y lo que suena como ritmos rítmicos que vienen de debajo de la tierra. Peor aún, 3 de las personas desaparecidas tenían conexiones comprobadas con el grupo. Uno de ellos, un joven historiador, incluso envió un inquietante mensaje a su hermana 2 semanas antes de desaparecer. Hablan de un ciclo que se completa en diciembre. Algo sobre una puerta que solo se abre una vez cada siglo. El mensaje termina con un emoji de calavera. ¿Coincidencia? ¿O la historia está a punto de repetirse de forma trágica? Porque si hay un lugar donde pasado y presente se funden en una pesadilla, es el Hotel Metropol. En 1916, la Hermandad de la Estrella Naciente, una secta esotérica que ocupaba sus sótanos, realizaba un ritual en el solsticio de invierno. Los registros fragmentados y censurados, hablan de luces verdes en el cielo, gritos inhumanos. Y un incendio que consumió parte del edificio en la madrugada del día 22. La gente desapareció esa noche. Oficialmente, fue un accidente de gas. Extraoficialmente, los rumores persistieron durante generaciones, algo se abrió en esa fecha. Y nunca más se cerró por completo. Ahora, 100 años después, resurgen las mismas fechas. Una publicación criptográfica. En un oscuro foro de ocultismo, eliminado horas después de haber sido publicado, anunció: 2020 es el año de la reunión. El pozo llama. El solsticio es la clave.
El relato que hizo él. Post pertenecía a un usuario llamado Vigilante Umbral, cuyo último acceso fue registrado a las 11:47 del día 21 de diciembre. ¿Qué pasó esa noche? Los vecinos de los alrededores juran haber visto columnas de luz provenientes de las ruinas del hotel. Como si el edificio fuera un faro invertido, derribando algo. Los hospitales estaban llenos. Con personas que describen presión en la cabeza, voces susurrando en lenguas. Desconocido y, en el caso más extremo, una mujer que amaneció con huellas dactilares. Quemar en las palmas de las manos, en forma de espiral. Sistemas electrónicos. Fracasó en masa. Las cámaras de seguridad también captaron figuras altas. Delgado, moviéndose en ángulos que desafían la anatomía humana. Y entonces estallaron las desapariciones. Entre el 22 de diciembre de 2020 y mediados de enero de 2021, decenas de personas. Evaporado. Algunos dejaron diarios con notas sobre sueños. Recurrente, un pozo sin fondo, una escalera de caracol, una llamada que vibraba. En los huesos. Otros simplemente abandonaron la casa y no regresaron, como si. Hipnotizado. Una joven de 17 años fue filmada por una cámara callejera. Caminando hacia el hotel a las 3 de la madrugada, descalzo y en pijama, bajo una temperatura de -12 grados. Su cuerpo nunca fue encontrado. Las autoridades respondieron con sospechosa velocidad. En menos de 48 horas después. Solsticio, el alcalde anunció la demolición de emergencia del Metropol, calificándolo como un riesgo inminente para la seguridad pública. Las máquinas comenzaron a derribar paredes en la misma semana, a pesar de las protestas de historiadores y activistas. Pero lo más extraño no fue la prisa, sino el silencio que siguió. Trabajadores que trabajó en el lugar, informó a la prensa local, antes de que se le prohibiera hablar. Que, antes de la demolición, equipos no identificados sellaron los sótanos con toneladas. Hormigón armado. Era como si estuvieran enterrando algo vivo, dijo uno. Hoy en día, donde antes estaba el hotel, solo hay un terreno baldío rodeado de vallas. De alto, con carteles de advertencia, zona restringida. Riesgo de derrumbe. Ninguno. El proyecto de construcción fue aprobado. No se dio ninguna explicación. Y, como por milagro, las desapariciones cesaron. ¿Pero han terminado? ¿O simplemente se quedaron dormidos? Porque hay algo que ningún concreto podrá borrar, los testigos. Que juran haber oído, en las noches sin luna, un sonido proveniente de debajo de la tierra. Un sonido. Como arrastrando, seguido de un largo suspiro, y luego, muy bajo, una risa que no pertenece a ninguna garganta humana. ¿Y lo más aterrador? Se acerca el próximo solsticio de invierno. ¿Qué pasa si todo lo que creemos saber no es más que una frágil ilusión? Más. Aún más importante, la amenaza vinculada a ese maldito pozo fue eliminada por completo. Siempre, o simplemente estamos en el ojo de la tormenta. Porque mientras se preparaba este material para su publicación, un nuevo incidente sacudió lo poco que quedaba de nuestra falsa seguridad. La noche del 21 de marzo. 2025, el equinoccio de primavera, algo ha despertado nuevamente bajo la tierra. Vecinos del barrio donde alguna vez estuvo el Hotel Metropol informaron. Independiente, un zumbido profundo proveniente de las entrañas de la tierra. El viejo asfalto. Zona de aparcamiento, construida exactamente sobre las ruinas del edificio derribado. Empezó a temblar. Las raciones se abrieron en el suelo, formando un patrón en espiral, como si algo giraba lentamente debajo, ganando impulso. Hasta el amanecer, la policía aisló el lugar. Luego, expertos de Moscú, geólogos, ingenieros y otros, cuyos uniformes no llevaban ninguna insignia reconocible, tomaron el control. La versión oficial: hundimiento del terreno. Estudios geológicos de rutina. Pero uno empleado del ayuntamiento, que pidió no ser identificado, reveló una verdad mucho más oscuro.
Lo que encontraron debajo del estacionamiento dejó hasta a los más jóvenes escépticos con los pelos de punta. La losa de hormigón que selló el sótano del Metropol en 2021 fue destruido. No por desgaste, no por erosión, como si algo lo hubiera hecho. Arrancado de adentro hacia afuera. Y, en palabras de uno de los expertos que llegó desde Moscú, se oyó en un susurro aterrorizado: la espiral se está desarrollando más rápido de lo que esperábamos. ¿Qué quiere decir esto? Nadie lo sabe. O mejor dicho, nadie está dispuesto a decirlo. Hasta él. Por el momento, el lugar permanece cercado, custodiado por hombres y equipos armados que no se parecen a nada usado en obras civiles. Las autoridades se niegan a comentario, citando trabajo técnico en progreso. Pero el creciente número de vehículos camuflados, helicópteros que sobrevuelan la zona de noche y rumores que los científicos militares fueron enviados con urgencia pinta una imagen muy diferente. Algo está subiendo. Algo que no debería existir. ¿Qué pasa si esto no es una anomalía aislada? ¿Qué pasaría si pozos como ese no existieran? Solo en los Urales, pero extendido por todo el mundo, conectado por una antigua red. ¿Demasiado para entender? ¿Y si en este mismo momento otras espirales se abrían en lugares lejanos, sincronizados por un ritmo que no pertenece a nuestra realidad? El tiempo se acaba. Seguiremos investigando. Actualizaremos este informe como nuevo. Los hechos salen a la luz. Si sabe algo, cualquier cosa, sobre sucesos extraños cerca del antiguo Hotel Metropol u otros lugares similares, contáctenos. ¿Contacto? Tal vez, solo tal vez, al unir las piezas, podamos entender lo que realmente está a punto de emerger. Mientras tanto, presta atención. Escuche atentamente. ¿No sientes un temblor apenas perceptible bajo tus pies? ¿No notes cómo los dispositivos electrónicos que te rodean empiezan a fallar sin motivo alguno? ¿Cómo interferido por algo que no debería estar aquí? Están aumentando. Siguiendo la espiral. Y pronto, llegarán a la superficie. La gran obra no ha terminado. Ella acaba de empezar.